Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar los alcoholes. Concretamente veremos qué son este tipo de compuestos, cómo se nombran y escribiremos ejemplos sencillitos. Básicamente va a ser un vídeo teórico. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Mirad, antes de comenzar sería muy interesante que conocierais que este tipo de compuestos generalmente son líquidos e incoloros y presentan un olor característico. Además, son muy importantes en la obtención de otros compuestos orgánicos y también se usan como componentes de productos industriales de uso cotidiano, como desinfectantes, limpiadores, solventes, base de perfumes, etc. Y respecto a su estructura, se consideran compuestos derivados de los hidrocarburos, en cuanto a su formulación y nomenclatura, en los que un átomo de hidrógeno se sustituye por un grupo OH. Debéis conocer también que existen diferentes tipos de alcoholes, es decir, tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Luego os lo explico. Vamos ya a escribir algunos alcoholes sencillitos. Empezamos por un alcohol que tenga un solo átomo de carbono. Mirad, he escrito el metano. Vosotros sabéis que el carbono tiene 4 enlaces que los va a establecer con cada uno de los hidrógenos. Lo que voy a hacer es sustituir un átomo de hidrógeno, entonces en lugar de 4 voy a poner 3, por un grupo OH. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí y no al lado del hidrógeno? Porque se supone que es mejor que el enlace parta del carbono. Mirad, si esto lo escribo así, veis que los hidrógenos parten del carbono. En total, el carbono tiene 4 enlaces. Y este grupo, como no hay más grupos en el compuesto, más grupos funcionales, se supone que es la función principal. Y la cadena principal pues sería el carbono junto con los 3 hidrógenos. Este compuesto se llama metanol. Fijaros que proviene del metano. Y luego se añade la terminación ol. ¿Pero qué ocurre? Que le quito esta O porque la siguiente palabra empieza por vocal y lo uno todo. La terminación ol significa que tengo un alcohol, un grupo OH en la molécula que es función principal. Vamos a escribir ahora un alcohol con 2 átomos de carbono y un grupo OH. Primero escribo el etano, entonces voy a sustituir uno de los hidrógenos, entonces pongo aquí 2, por un grupo OH, que lo puedo escribir aquí, se admite, pero ya sabéis que un poquito más correcto sería escribirlo o aquí abajo, que parta del carbono me refiero. Entonces el grupo OH sería la función principal si no hay otros grupos funcionales más importantes que el grupo OH, y la cadena principal sería aquella que contiene este carbono unido al grupo OH y la más larga posible, en este caso toda esta. Este compuesto se llamaría etanol. Ya os he dicho que proviene del etano, se le quita la O del final y se le añade la terminación ol. Fijaros, et, 2 átomos de carbono. Y además, la terminación an, en realidad ano, pero que aquí se le quita la O por la razón que os dije, implica enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono. Y que sepáis que el etanol es el componente que aparece en las bebidas alcohólicas. Vamos a escribir ahora un alcohol que tenga 3 átomos de hidrógeno y un grupo OH. Mirad, primero escribo el propano. Entonces voy a sustituir un átomo de hidrógeno, el que quiera, tanto este como este como este, por un grupo OH que lo voy a poner aquí. Este grupo, al no haber otros grupos funcionales en la molécula, es el grupo funcional principal. Y la cadena principal será aquella más larga que contenga al carbono unido a este grupo OH, es decir, la cadena que tenga mayor número de átomos de carbono. Y esta cadena siempre se va a numerar empezando por uno de los carbonos que esté en los extremos más próximos al carbono unido a este grupo OH. En este caso es este mismo el que está unido al grupo OH, es decir, es un carbono terminal. Entonces este va a ser el carbono número 1, este el 2 y este el 3. En los compuestos que expliqué antes, tanto en el metanol como en el etanol, no numeré la cadena porque son compuestos muy sencillitos, con muy pocos átomos de carbono, entonces no tiene sentido numerar la cadena principal. Ahora os voy a explicar por qué. Mirad, al numerar la cadena, ahora sé que el grupo OH está en el carbono número 1
Y las posibilidades que existen es que o bien esté en el carbono número 1 o bien esté en el carbono número 2, porque en el número 3 no podría estar porque vuelve a ser el carbono 1. Fijaros, si estuviera aquí, este sería el grupo funcional principal, como ya sabéis, selecciono la cadena principal, aquella que contiene el carbono unido al grupo H y más larga posible, que es esta, y tengo que empezar a numerarla por uno de los átomos de carbono que esté en los extremos más próximos al carbono unido a este grupo H, que en este caso es este mismo, el que está unido. Entonces, por aquí. Y veis que vuelve a ser el carbono número 1, como aquí. Entonces el grupo H nunca va a estar en el carbono número 3. Y entonces ya podría nombrar el compuesto. Y tengo que indicar que el grupo H, ya os digo, está en el carbono número 1. Entonces estaría hablando del propan 1-ol. Fijaros que los ejemplos que puse antes, tanto del metanol como del etanol, no indico la posición en la que se encuentra el grupo OH. Mirad por qué. En el caso del etanol, si numero la cadena principal, que es esta, ya sabéis que este es la función principal, el grupo H siempre va a estar en el carbono número 1. Si ahora lo pongo aquí, el grupo H vuelve a estar en el carbono número 1. Es decir, que siempre va a ocupar esa posición. Entonces no hace falta indicarlo en el nombre. Sería como redundante, no tiene sentido. En cambio, en este otro compuesto sí que hay que indicarlo, porque el OH puede estar en este otro carbono. Entonces, fijaros, señalo el grupo funcional principal, que es el grupo OH, y la cadena principal vuelve a ser aquella que contiene al carbono unido al grupo OH y la más larga posible. Esta es la única posibilidad que hay. Y ahora numero la cadena principal, empezando siempre por uno de los átomos de carbono que esté en los extremos más próximos al carbono unido al grupo H. En este caso daría igual si empiezo por aquí o por aquí. Entonces voy a empezar por aquí, por ejemplo. Como podéis observar, tanto si empiezo a numerar por este lado como si empiezo a numerar por este otro, el grupo H va a estar en el carbono número 2. Entonces ahora ya podría nombrar el compuesto, que sería propan 2-ol. Fijaros, termina en ol, función principal. Propan, ya sabéis, prop, 3 átomos de carbono. An, enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono. E indico la posición en la que está el grupo OH. Y ahora ya aprovecho para explicaros la diferencia, al menos entre alcohol primario y secundario. Mirad, voy a escribir el compuesto que tenía antes. Cuando el carbono unido al grupo OH se encuentre unido solo a un átomo de carbono, en este caso hablamos de alcohol primario. O lo que es lo mismo, cuando el carbono que esté unido al grupo H sea el carbono terminal, es decir, que esté en uno de los extremos, hablamos de alcohol primario. ¿Y cuándo hablamos de alcohol secundario? Pues, como podéis observar, el carbono unido al grupo OH está unido a otros 2 átomos de carbono. Y además tiene un hidrógeno libre. Cuando esto ocurre, estamos hablando de alcohol secundario. Y entonces podréis deducir que alcohol terciario será aquel que tenga un carbono unido a un grupo OH y este carbono esté unido a su vez a otros 3 átomos de carbono, así que no tendría hidrógeno libre. Por ejemplo, este compuesto, mirad. Veis que en este caso tendría la cadena principal, que es aquella que contiene al carbono unido a la función principal, que en este caso es un grupo OH, y puedo observar un sustituyente unido a este átomo de carbono, que es un grupo metil. Esto sería un alcohol terciario, porque el carbono unido al grupo H se encuentra unido a su vez a 3 átomos de carbono y no le queda ningún hidrógeno libre. Entonces, alcohol terciario. Si quiero nombrar este compuesto, tendría que indicar esto como sustituyente, es decir, el grupo metil sería un sustituyente. Lo nombraría igual, pondría
Metilpropan 2-ol. Fijaros que no indico la posición del metil porque es obvio que la única posibilidad es que esté en el carbono número 2, porque si estuviera unido aquí, este metil, ya estaríamos hablando de un compuesto con 4 átomos de carbono, entonces sería bután 2-ol. Y lo mismo si estuviera aquí, estaríamos hablando de un compuesto con 4 átomos de carbono. Pero al estar en este carbono, ya no hace falta indicar que se encuentra en el carbono número 2, es redundante. Entonces, lo quito. Y también puedo encontrarme compuestos que tengan más de un grupo OH, como por ejemplo, mirad, parto del etano, entonces voy a sustituir un átomo de hidrógeno por un grupo OH, y lo mismo voy a hacer aquí, un átomo de hidrógeno por un grupo OH. Entonces, en este caso, la cadena principal, bueno, primero señalo los grupos funcionales principales, que es grupo alcohol, y después señalo la cadena principal, que es aquella que contiene los carbonos unidos a estos grupos y además la más larga posible. En este caso da igual cómo la numere, porque los dos tienen el grupo OH, entonces podría numerar así, por ejemplo. Y ya podría nombrar el compuesto, que estaría hablando del etano 1,2-diol. Fijaros que aquí sí que hay que indicar las posiciones de los grupos alcohol, porque podría darse el caso de que este grupo, por ejemplo, estuviera en este carbono. Entonces los dos estarían en el carbono número 1, por ejemplo, esto. Entonces la cadena principal sería esta, y estos serían los grupos funcionales principales, y la tengo que empezar a numerar, ya sabéis, por este átomo de carbono. Entonces sería el 1 y el 2. Y veis que los dos grupos OH están en el carbono número 1, a diferencia de este. Entonces, este sería el etano 1,1-diol. Me indica que tengo un alcohol, es decir, que el grupo funcional principal es un grupo OH, y simplemente os digo que aquí sí que pongo la O del hidrocarburo del que procede este compuesto, que ya sabéis que procede del etano. Entonces pongo etano y no lo quito la O porque la siguiente palabra empieza por consonante, ¿veis? Di. Tengo que añadir esta partícula porque hay dos grupos alcohol. A todo esto, un ejemplo muy conocido de un compuesto que tiene varios grupos OH sería el propano 1,2,3-triol. Mirad. Sería este compuesto. Acaba en ol porque es un alcohol, y fijaros que los grupos OH están en los carbonos. Por ejemplo, si empiezo a numerar por aquí, en este caso daría igual, 1, 2, 3, entonces pongo 1, 2, 3, y que sepáis que este compuesto también se llama glicerina o glicerol, y es muy usado en la fabricación de jabones. Y hasta ahora hemos puesto ejemplos de alcoholes en los que el grupo OH era la función principal, entonces todos terminaban en ol. Pero ¿qué ocurre cuando el grupo OH no es función principal? Pues entonces se va a nombrar como sustituyente, y como sustituyente utilizo la palabra hidroxi. Y el compuesto ya no va a terminar en ol, sino que va a terminar en la terminación correspondiente al grupo funcional principal. Vamos a ver un ejemplo. Mirad este compuesto. En este caso podéis ver un grupo OH, pero no es función principal. Ahora os explico por qué. Lo voy a señalar en verde. Y puedo ver además otro grupo funcional que sí es función principal, que es este grupo que aún no conocéis, pero ya os adelanto que es el grupo aldehído. Este tipo de compuestos los explicaré en otro vídeo. Y cuando el grupo aldehído es función principal, entonces el compuesto va a terminar en al. Y esto implica que el compuesto va a terminar en al, pero ya os digo que esto lo veremos en otro vídeo. Además, como siempre, la cadena principal va a ser aquella más larga que contenga al carbono implicado en el grupo funcional principal, en este caso es el grupo aldehído, y la cadena principal será aquella más larga que contenga este carbono. Por tanto, esta. Y siempre tengo que empezar a numerar por uno de los átomos de carbono que esté en los extremos más próximos al carbono implicado en este grupo funcional. En este caso es el propio carbono de uno de los extremos el que está implicado en este grupo funcional principal. Entonces, este sería el carbono número 1, el 2 y el 3.
y puedo observar un grupo OH en el carbono número 3. Y este compuesto ya no va a ser un alcohol, sino que va a ser un aldehído, por contener este grupo. Como siempre, aunque sea un aldehído, este compuesto deriva también de un hidrocarburo, en este caso derivaría del propano, y sustituyo 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. ¿Veis? Y me queda esto. Entonces, para nombrarlo, tengo que usar el nombre del hidrocarburo del que procede. Procede del propano, entonces estoy hablando de propanal. En este caso no hay que indicar nunca, en el caso de los aldehídos, la posición que ocupa el grupo aldehído en la molécula, porque siempre va a estar en uno de los carbonos de los extremos. Ya aprovecho para deciros esto, pero esto lo explicaré de forma detallada en el vídeo sobre los aldehídos, como os digo. Y delante tengo que poner, por supuesto, el sustituyente, que es un grupo OH, que en este caso lo nombro como hidroxi. Hidroxipropanal, pero debo indicar la posición que ocupa este grupo OH. Entonces pongo 3-hidroxi, porque este grupo OH podía estar en este carbono. Entonces estaría hablando del 2-hidroxipropanal si estuviera aquí. Y hasta aquí este vídeo sobre alcoholes. Fijaros que hemos hecho ejemplos muy sencillitos de alcoholes derivados de hidrocarburos que tienen solo enlaces simples entre los átomos de carbono. En el próximo vídeo veremos también ejemplos de alcoholes derivados de hidrocarburos que tienen insaturaciones y además que tengan sustituyentes en la cadena principal. Espero que hayáis entendido todos los compuestos, por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo.